Este video está especialmente pensado para los que están estudiando de PER o de patrón de IATE y tienen alguna dificultad a entender cómo pasar de rumbo de aguja, rumbo magnético, rumbo verdadero y qué significan exactamente estos rumbos. No obstante, puede ser de utilidad para cualquiera para refrescar estos conceptos. Vamos a verlo. Sigla. Entonces, vamos a ver primero qué se entiende por rumbo verdadero especialmente, como concepto general y en una carta náutica. El rumbo es fundamentalmente, el rumbo verdadero, el ángulo que forma nuestro rumbo, la línea de crujía del barco, con el meridiano del lugar donde estemos. Y en una carta de Mercator, fundamentalmente, donde los meridianos, que son las líneas que convergen en el norte verdadero de la Tierra es donde pasa el eje de rotación terrestre, el polo norte verdadero, donde de verdad pasa el eje de rotación terrestre. Estos serían todos los meridianos que convergen allí y el rumbo verdadero entonces es el ángulo que nuestro rumbo, entendido como el eje de crujía, el eje longitudinal del barco, hace con el meridiano del lugar. Y sería este ángulo. Llamámoslo ángulo alfa. Este es nuestro rumbo verdadero, que anotamos como RV. Ahora, el compás que normalmente se utiliza en los barcos, el compás magnético, que sea tradicional o electrónico, indica, no indica este ángulo. ¿Qué ángulo indica? Indica un ángulo con respecto a las líneas magnéticas que vienen desde el polo magnético, que no coincide con el polo geográfico. Podemos imaginar que superimpuestas a los meridianos hay como otros meridianos que van al polo magnético. Y entonces el compás magnético indica el ángulo no con este meridiano, más bien con un meridiano, teóricamente, de estos determinados por las líneas de fuerza del campo magnético que convergen en el polo magnético. Ahora, ¿cómo pasamos de rumbo verdadero a rumbo magnético y de rumbo magnético a rumbo verdadero? ¿Ok? Entonces, si trazamos, por ejemplo, una ruta en la carta y trazamos el rumbo verdadero entonces sobre la carta, queremos saber qué rumbo magnético tenemos que tener en nuestro compás magnético para seguir luego este rumbo verdadero. Entonces, ya habréis visto en las fórmulas, la fórmula fundamentalmente es que el rumbo verdadero es igual al rumbo magnético, el que os da vuestro compás magnético, más la declinación. La declinación que tiene en cuenta precisamente el hecho que los meridianos geográficos no coinciden con estos meridianos magnéticos. Tiene en cuenta de eso. Y esa declinación varía de lugar a lugar. También porque estos meridianos magnéticos no tienen esa forma geométricamente tan perfecta como las que dibujamos antes, pero tienen variaciones en su desarrollo. Quiero decir, son líneas curvas en general, no exactamente perfectas como las que dibujamos antes. Y normalmente esa declinación se ve en la carta, y la carta indica esa declinación y cómo irá variando en los siguientes años respecto al año de fabricación de la carta.
Ahora, normalmente esta declinación se da como declinación este o declinación oeste. Y entonces, aquí se tendrá que tener en cuenta que si la declinación es este, será una declinación positiva. Si es una declinación oeste, será una declinación negativa. Y tendremos que añadirla con su signo. Ahora, esto a menudo genera confusión. Memorizar las cosas sí puede generar confusión. Y entonces lo que aconsejo es, si se tiene dudas, hacerse simplemente un dibujito. Y este dibujo fundamentalmente representa esta línea, que es el meridiano, el verdadero meridiano, el que va al norte verdadero. Y luego, todo lo que está a la izquierda del meridiano del norte verdadero son las longitudes oeste y a la derecha las longitudes este. Ahora, sabemos que el norte magnético está más o menos ubicado en el norte de Canadá, ¿ok? Entonces, el norte magnético estará fundamentalmente orientado más hacia el oeste, si navegamos, por ejemplo, en el Mediterráneo. Y normalmente encontraremos en una carta en el Mediterráneo, normalmente, pero puede variar, como os he dicho, una declinación oeste. Entonces, en cualquier caso, si la declinación es oeste, como veis, respecto a nuestra trayectoria, si representamos aquí el eje de nuestro barco, vemos que nuestro compás, que mide el ángulo entre el eje de nuestro barco respecto al norte magnético, es más grande, este arco, que el arco entre el eje de nuestro barco y el norte verdadero, que sería esto. Entonces, ¿cómo pasamos de rumbo magnético a rumbo verdadero? El rumbo magnético sería este, representado en azul, ¿lo veis? El rumbo verdadero es este, representado en verde, que naturalmente será, como veis, menor que el rumbo magnético. Entonces, la declinación nada más es que cuanto la diferencia de orientación entre el norte magnético y el norte verdadero, este ángulo, que si está en esta dirección es oeste, si estuviera en esta dirección sería este. Entonces vemos inmediatamente que si queremos obtener este ángulo, tenemos que restar a todo este ángulo la declinación cuando es oeste. Si la declinación fuese este, quiero decir, si el norte magnético, por la posición donde estamos, o por lo que está indicado en la carta, está al este, como veis, el ángulo magnético sería este que veis aquí. Y para obtener el ángulo respecto al norte verdadero tendríamos que añadir esta diferencia. Entonces, todo lo que es declinación este tiene valor, como veis, positivo, porque tenemos que añadirlo para obtener este ángulo. Esta es la forma de poder, razonando, llegar a considerar la fórmula con los signos correctos. Entonces, ya vemos que si la declinación se da como este, tenemos que añadirla. Es positiva y aquí la tendremos que añadir con signo positivo. Si fuese oeste, como hemos visto antes, tendríamos que restarla, añadirla con signo negativo. Ahora, las cosas, como ya habréis visto en vuestros estudios, son ligeramente más complicadas porque tenemos otro error
normalmente cuando miramos un compás magnético que se llama desvío del compás. El compás puede tener un error intrínseco que se debe a varias causas, partes metálicas en proximidad del compás y errores propios del compás. Y ahí, si queremos pasar entonces de rumbo de compás a rumbo verdadero, tendremos que escribir la fórmula más completa, que será rumbo verdadero igual a rumbo del compás. Al rumbo de compás tenemos que añadir el desvío con su signo, y ahora vamos a ver, y este nos daría el rumbo magnético. Y luego añadir la declinación. Tenemos dos errores que corregir. Con el rumbo de compás podemos razonar exactamente de la misma forma. ¿Ok? En lugar de meter aquí el norte verdadero, podemos meter el norte magnético. Y luego dibujamos el norte de compás, que si es oeste, estará a la izquierda de esta línea. Si es este, estará a la derecha. ¿Ok? Entonces, nuestro rumbo, nuestra dirección del eje, se medido respecto al compás, a lo que da el compás, sería este, y el que sería respecto al norte magnético sería este, que sería entonces el rumbo magnético. Como veis, el rumbo magnético, este ángulo, es el rumbo que nos da el compás menos el desvío del compás. Cuando es oeste, es menos, para dar el rumbo verdadero. Y aquí también entonces cogeremos el desvío con su signo. Si es un desvío este, lo cogeremos con signo positivo, si es un desvío oeste con signo negativo. Siempre mejor ver esta fórmula desde la perspectiva del rumbo verdadero. Una vez que se tenga claro esto, luego es muy fácil razonar al revés, porque tendríamos naturalmente, podemos escribir por ejemplo esta relación como rumbo magnético igual al rumbo verdadero menos la declinación. Igualmente aquí podemos ver que rumbo una vez que hayamos mirado en la carta qué rumbo verdadero tenemos que seguir, podemos ver qué rumbo sobre el compás tenemos que tener para seguir ese rumbo verdadero. En ese caso sería el rumbo de compás, sería naturalmente el rumbo verdadero que hemos calculado en la carta, más la corrección de la declinación, más la corrección del desvío. Cada uno con su signo, naturalmente. Perdonad, menos, aquí sería menos la declinación, menos el desvío. Si cogemos la declinación con su signo, entonces la declinación este es positiva y aquí saldría restar. Si la declinación fuese oeste, que es intrínsecamente negativa, menos con menos sería sumar en este caso. Pero aconsejo siempre empezar desde las fórmulas vistas desde la perspectiva del rumbo verdadero y luego transformarlas como haga falta para calcular el rumbo que queramos calcular. Si queremos calcular el rumbo verdadero, ya está hecho. Si queremos luego, después de haber trazado en la carta, entonces haber obtenido desde la carta el rumbo verdadero que tenemos que seguir, podemos calcular qué rumbo magnético o qué rumbo de compás tenemos que leer en el compás del barco. Bien, espero que haya sido útil. Normalmente no hago vídeos sobre estos conceptos que doy por adquiridos, ya que un poquito mis cursos están orientados a quien ya tenga experiencias en navegación, pero si consideráis útiles más vídeos sobre temas específicos de quien está estudiando au pair o patrón de yate,
os ruego que me lo comentéis e intentaré hacer más de estos vídeos. Hasta el próximo vídeo.